Hoy tenemos como invitado al pensador y ensayista y también sociólogo y maestro universitario Hugo Neira Samanez, que acaba de publicar un libro que ya mostré, ¿no? Titulado Las Independencias, 12 ensayos. Bueno, le manifestamos nuestra complacencia de tenerlo aquí en esta oportunidad, una vez más, porque ya anteriormente he entrevistado a Hugo. Y la primera pregunta es la siguiente. En la introducción de tu obra, hablando del primer centenario de vida independiente, dices que fue un festejo, que fue una fiesta y que felizmente no naciste en esa época, ¿no? Y confiesas que prefieres el tiempo presente. ¿Por qué? Te digo esto porque las dos razones que das me parecen opinables, ¿no? Dices porque hoy somos menos grandilocuentes y más críticos, ¿no? Bueno, yo no estoy tan seguro de eso, pero lo importante es lo que tú tengas que decir. ¿Cómo no, Marco Aurelio? En primer lugar, muchas gracias por invitarme. Hacía un rato que no nos veíamos, no es un reproche. Me hiciste una entrevista que nos salió bien, ¿no? Hacia la tercera mitad. Así es. El momento que estuviste de vacaciones la estuvieron pasando. Saludo al público, Marco Aurelio, que sé que tienes un gran público. Es un placer. En efecto, comienza así el libro. Y comienzo pues respondiendo a tu primera pregunta. En lo que yo digo, casi hay una afirmación para que no ocurra así. El año 21 estaba en el gobierno don Augusto B. Leguía, que es una figura a la cual hay que volver por muchas razones, ¿no? Nunca la historia está terminada, pero que monopolizó, ¿no? el centenario, el primer centenario, al punto que lo hizo realmente insoportable para una oposición juvenil en la que estaban algunas figuras que con el tiempo destacarían normalmente, como Ayla Torre, Basadre, don Raúl Porras, Luis Alberto Sánchez, que eran jóvenes profesores opuestos ya por la reforma universitaria a Leguía. Y digo eso en la esperanza que esta vez, cuando se cumpla nuestro bicentenario, dentro de 14 años, ¿no? Entre el 2021 y el 2024, tengamos la sensatez de poder evitar los dos errores del año 21, que fueron vivirlo como una festividad, un te deum, en que la clase dirigente reconocía su acta de bautizo, o un rechazo literal a lo poco que se había podido conseguir. Pues creo que hay una posibilidad. En la idea de que tuviéramos un poco de sensatez, no estoy seguro que la tengamos, ¿no? Podemos caer en cualquiera de los dos vicios, el negativismo o la parranda patriótica. Bien. Después, cuando tú dices que la democracia es una necesidad, pero que no es un absoluto, bueno, lo que parece que quiere decir es que la democracia no es absolutamente necesaria, ¿es así? No, quiero decir que no es un absoluto porque, en primer lugar, los absolutos los guardamos, los dejamos para los teólogos, para los grandes temas de religión, Dios, el más allá, y todo el resto de las instituciones humanas son perfectibles, ¿no? Democracia, libertad, derechos. Hay nuevos derechos cada cierto tiempo, y el hecho que la democracia sea el régimen, el único en ese momento que da legitimidad, no significa que sea perfectible. Por ejemplo, ¿acaso se le tenga que acompañar, digo yo, no solamente en el caso nuestro, sino en general, además de la representatividad, alguna forma de participación, de la famosa democracia participativa? Yo no creo que sea posible, sin embargo, evitar la representación. Es imposible que una sociedad, por ejemplo, los Estados Unidos, con 350 millones de habitantes, o la India, con 400 millones de votantes, pueda ir a una democracia participativa tipo cantón suizo, ¿no? Siempre será necesario la intermediación de elegidos, de representantes. Fue el primer problema, como tú lo sabes, cuando se intentó aplicar a Rousseau con los primeros convencionales de la Revolución Francesa. Rousseau sí creía en una democracia directa, y cuando los convencionales franceses en 1789 y el 90 se dieron cuenta que representaban 40 millones de seres humanos, Francia es el país más poblado de Europa, lo cual explica los ejércitos de Bonaparte y todo esto,
se encontraron que era muy difícil y que había que cambiar un poco lo que el maestro había dicho. Inventaron el diputado, que tú sabes es dar poder. Y hasta el día de hoy la representatividad es el gran beneficio y la gran dificultad de las democracias. Porque el representante puede olvidarse de los representados, ¿no? Y hacer otras cosas distintas. Sin embargo, puede juntarse algo de la sociedad civil, puede escuchársele mejor. ¿Por qué? Tengo la impresión, y esto es absolutamente todavía problemático, experimental, apenas una hipótesis, que todas las sociedades democráticas, las avanzadas en los países emergentes, tendríamos que explorar formas de representatividad que no sean solamente las electorales, porque el nivel ha subido. Hay más alfabetos, hay más ciudadanos, esos ciudadanos ven otros medios de comunicación. Hablamos un momento antes en la antesala de los efectos perturbadores medios, ¿no? Pero también de sus ventajas. Y entonces, claro está, la gente pide una participación. ¿Cómo conciliar la participación y la representatividad? Ni Sartori ni nadie lo ha encontrado todavía, ¿no? Pero es una problemática del siglo XXI. Por eso digo que no es un absoluto. Se la puede modificar, mejorar, etcétera. Lo que pasa es que las prácticas han demostrado que los otros regímenes son inexistentes, ¿no? Después de la caída del muro. Bueno, yo no quería entrar completamente en el tema de la democracia. Entrevisté aquí el año pasado, si mal no recuerdo, a Francisco Miro Quesada Rada, que acababa de publicar su libro sobre la democracia, ¿no? Y recuerdo que comencé diciéndole, ¿no?, que tal como yo lo veía, la democracia era un futurible. Y le dije, este término que está en el diccionario de la Academia designa lo futuro condicionado. Es decir, no lo que será con seguridad, sino lo que sería si se dieran tales y cuales condiciones. En esa medida la democracia pues nunca ha existido, porque no se han dado las condiciones, ahora se podrían dar, etcétera, ¿no? Pero en fin, ese es otro tema. Aquí luego dices que ciertos principios lo son de todos los hombres, como la libertad o la verdad. Bueno, si así fuera, pues adiós al relativismo cultural, ¿no? Esta es una observación que me ha llamado la atención. ¿O es que no crees en el relativismo cultural? Bueno, porque fíjate, sinceramente, ¿no? ¿A cuántos hombres les ha interesado la verdad o les interesa la verdad y la libertad? ¿Qué es lo que te inquieta de esa afirmación? No, el hecho de que sean principios para todos los hombres, o sea, esta generalización que haces, ¿no? A eso voy. Marco Aurelio, no yo, Levi-Strauss, sin que esto sea una cita abrumadora, no, Levi-Strauss dice, después de haber estudiado el pensamiento salvaje, o sea, el pensamiento de las sociedades no occidentales, de los pueblos primitivos, ¿no? Incluso de las sociedades no orales, no escritas, dice que razonan, que piensan, y dicen esta frase: el hombre siempre pensó bien, cuando se refiere al hombre desde el Paleolítico, ¿no? Entonces los hombres tienen el acceso a la razón. No será la razón, pues, de ilustración, de los matemáticos, del lenguaje gramatical, pero los hombres siempre han razonado. Entonces, eso nos separa, pues, entre otras cosas, de la animalidad. El acceso al conocimiento, a la razón, y en algunos casos eso pasa por la mitología, por las representaciones de un pensamiento no necesariamente metodológico. Quiero decir con esto que hoy día la academia, los filósofos occidentales toman su filosofía occidental como un caso particular y reconocen que hay otras formas de pensar que no necesariamente provienen de los griegos y de Descartes y de Kant, y son igualmente atendibles. El confucianismo o los pueblos primitivos del Amazonas, del mundo andino o de los aborígenes australianos. Separan, clasifican, ordenan y piensan. Separan el bien y el mal. Bueno, no, yo simplemente, sin entrar en una discusión, no, simplemente estaba recordando, y también para la teleaudiencia, ¿no?, un libro muy interesante del antropólogo Robert Redfield, que se llama El mundo primitivo y sus transformaciones. Y él demuestra,
pone casos muy concretos, en la cultura de Yucatán, entre otros, ¿no? De pueblos en los que si ha habido algún intento de modificación de usos y costumbres, ha sido siempre foráneo. Que a nadie en estos llamados pueblos primitivos se le ocurre pensar que las cosas pueden ser distintas de lo que son, porque les complace ver que sus hijos hacen lo que ellos hacen, que los hijos de sus hijos van a hacer lo mismo que lo que siguen haciendo. Entonces, este inmovilismo, esta cosa estática, es una normalidad, ¿no? O sea, claro que sí. Claro, cuando han venido y han querido mover las cosas y las han llegado a mover, pero eso no ha nacido en el pueblo mismo, ¿no? Perfectamente, tienes toda la razón. Yo sabía que iba a pasar una tarde muy agradable conversando contigo por tu inmensa curiosidad, porque tú eres un humanista y tienes toda la razón. Fíjate, en mis modestos alcances. Más frecuentes son las sociedades que son inmóviles, que no quieren cambiar, los pequeños grupos, que las que han querido cambiar. Levi-Strauss, de nuevo, separa lo que llaman las sociedades calientes, o sea, la sociedad del conflicto, de que hubo Estado, clases sociales, ¿no? Hubo conflicto hasta el día de hoy. El conflicto es un hecho real, ¿no? Marx lo terminó de poner en medio de la sociología, la lucha de clases, no quiere decir que todo eso lleve al socialismo, no, hay conflicto. No. Y la política es la gestión de esos conflictos. No hay conflicto en todo, hasta en las relaciones más personales, más con uno mismo, ¿no? Uno se levanta pensando en una cosa y durante el día se va cambiando su punto de vista. Pero esas sociedades, las amazónicas, por ejemplo, están construidas para durar. Y con un principio de eficacia que consiste en ¿por qué vamos a cambiar si nos ha dado resultados los últimos 10.000 años? ¿No? La pesca, la caza, nuestros sistemas de elegir la esposa con reglas, las prohibiciones de incesto, nuestros hábitos culinarios, nuestra visión del mundo, no tenemos que cambiar. Y son sociedades frías, la llama Levi-Strauss. Y entonces, ¿qué tienen en común? Y esto es lo que dice Geertz, un antropólogo que es muy interesante, que dice lo que tienen en común las sociedades calientes, las nuestras, que se mueven por conflictos y avanzan, todas las modernas, ¿no es cierto?, las que van hacia el camino de la modernidad, la posmodernidad, todo eso, y las sociedades estables, que han encontrado una manera de vivir con el medio ambiente, con la ecología, y no quieren cambiar, tienen en común la cultura. Y Geertz pregunta y dice, ¿por qué? ¿Por qué la cultura? La cultura que puede ir pues del manejo de las computadoras, las enciclopedias, a la cultura saber cazar, pescar, orientarte con los astros, como hace un aborigen de Australia, ¿no? Es un sabio analfabeto, lleva todo en su cabeza, toda una enciclopedia, y vincula cualquier cosa de una lombriz a las estrellas, todo tiene su relación. Ahora bien, ¿por qué? Porque está claro que para unos y otros el hombre viene al mundo incompleto. Y su cultura, la que fuera la de Harvard o la de una tribu amazónica, lo completa al hombre con la relación a nosotros. Entonces la cultura es eso que nos completa de manera diferente, nos hace comunes. Pero hay sociedades estables que no quieren cambiar. Y el progreso es un fenómeno contemporáneo, moderno, de hace 3 siglos. Puede desaparecer. Podemos imaginar una sociedad donde no se estabilice tal modo las cosas, que no haya ningún cambio alguno. Vamos a hacer aquí la primera pausa y ya regresaremos. Seguimos dialogando con Hugo Neira. Tú sostienes que lo colonial, o como bien dice, la colonialidad, se prolonga hasta nuestros días, o sea, pervive. ¿Cuáles son las razones de esta aseveración? Claro, pervive en lo social, en el sustrato, no en las instituciones, somos una república. Pervive en las formas de comportamiento, en, por ejemplo, cosas muy simples, esta tendencia a que cuente mucho el amigo, el arreglo, los acuerdos bajo mesa, la importancia que pueden tener las redes sociales, no las de los jóvenes, ¿no? Y eso todo, y no la meritocracia, no el individuo que se hace por esfuerzo, eso es la modernidad. Entonces, claro está, eso es un defecto latinoamericano, es un problema de prolongación. ¿Defecto? ¿Acaso no? Pues porque esto es normal, porque casi normal, porque
la sociedad no cambia pues de la noche a la mañana porque cambian de régimen. Mira, Marco Aurelio, el concepto lo usan los hindúes, que han tenido una salida pues negociada del Imperio Británico sin independencia, a balazos, aunque hubo levantamientos, ¿no es cierto? Fue otra forma de descolonización, pero evidentemente los pensadores hindúes lo usan para explicar por qué India es como es, porque de hecho le ha quedado el fondo del pasado. Entonces creo que eso es una buena lectura, hay que asumirla, hay que ver en qué cosas son positivas y en qué cosas son negativas. Por ejemplo, es importante el lado que le damos a la amistad, a conocer las gentes, el tete a tete, eso más que un currículo, ¿no? No somos tan impersonales, no somos sajones, pero de otro lado pues perturban las instituciones, los concursos, ¿no? El reconocimiento de las gentes, o sea, y lo virreinal también es que como decirte, hay siempre un sentido palaciego de la política, ¿no? Hay que estar bien, hay que estar cerca, a veces exageradamente. Entonces eso también es virreinal, pues, y se ha prolongado. No se murió, no se interrumpió cuando en 1821, ¿no? La página 94 dices, no es el poder institucional el que imprime comportamientos en la sociedad, es al revés. Es la sociedad incivil la que penetra con sus vicios, sus hábitos, con la corrupción y el amiguismo en el aparato estatal. Bueno, este pasaje me recordó una observación de Giovanni Sartori, ¿no? Que hablando de la democracia, dice que el demopoder tiene que ser asistido por el demosaber, porque si no, la democracia se convierte en un sistema de gobierno suicida, en el cual terminan gobernando los más incompetentes, ¿no? Son los que deciden, ¿no? Entonces un gobierno así es la antítesis perfecta de la meritocracia, lo que hasta ahora vemos de los gobiernos apellidados democráticos es simplemente el demopoder, ¿no? Fíjate tú el rechazo mayoritario, absolutamente mayoritario que tiene el Congreso. La gente rechaza, ¿no?, a sus representantes, ¿no? Porque eso es demopoder. No se necesita demosaber para llegar, ¿no?, al Parlamento. Entonces creo que tiene razón Sartori, mientras que la democracia sea simplemente el ejercicio del poder, ¿no?, del poder en este caso. También que habría que discutirlo de la mayoría, ¿no? Pero sin la asistencia del demo saber, ¿no? Entonces no creo que vayamos a ninguna parte. Tiene razón, pero voy al comienzo. Lo dividiría en dos puntos, rapidito, ¿no? Y preciso. Mira, lo primero es lo siguiente, yo soy sociólogo, más que politicólogo, me fijo, ¿qué quiere decir esto? Miro menos Palacio y más la sociedad. Si tú quieres, veo más el Girón de la Unión o la gente misma, ¿no? Cuando se habla de corrupción, se habla del Estado únicamente. Está muy bien hablar de la corrupción, está muy bien señalarla, para eso están los medios de prensa, está muy bien. Y esto que recorre nos escalofría todo el tiempo, los audiovideos o lo que sea, es importante. Pero también pues tenemos que mirarnos como sociedad, ¿no? Cuando se comete un fraude, un acto ilícito, son dos. Alguien le rompe la mano al policía, alguien propone algo al funcionario, alguien compra a un juez, ¿no es cierto? Entonces no es que ellos solos son los malos, los funcionarios, también la sociedad se ha acostumbrado a ser capaz de ser ilícita y a no de ser gobernada. Entonces yo digo, mirémonos un poco. Y cuando salen las encuestas, los primeros reconocen que sí, pues que hay algunas cosas que voluntariamente las gentes son proclives, ¿no? Como si fuera un mal menor. Bueno, de eso a pasarse la luz roja o pasar por encima, no usar los puentes peatonales que tienen, somos bastante sensibles
y eso se irá pasando con el tiempo, nos iremos curando, pero es un problema de sociedad adolescente. La segunda cosa que tú dices, sin pedantería, Marco Aurelio, te digo, me recuerda algunas páginas de Aristóteles, me recuerda porque explico a Aristóteles como explico Maquiavelo, Hobbes y todos los grandes filósofos de la política, y Aristóteles, pues, al final de cuentas, lo que dice es lo siguiente: hay un gobierno de uno, es el monarca, el monos, hay un gobierno de varios, los aristoi, que son los mejores conocidos, además tribalmente, porque eran los más valientes, los más temerarios, y hay un gobierno de la mayoría, que le llama politeia, los que estaban viviendo en la polis, no le llama democracia. Pero cada uno de estos regímenes tiene un fantasma degenerativo. Si el único se vuelve un tirano, entonces es una tiranía. Abusa el poder. Si los aristoi, ya que son pocos, se encierran más, son los oligoi, la oligarquía. El otro, la politeia, que tiene unas 6 instituciones, pero corría riesgo de degenerar porque se reunían 6 semanas una vez al año y hablaban todos, tenían el derecho, podían escuchar a los demagogos, y eso se llamaba democracia. Entonces, si me preguntas apresuradamente qué era el ideal para Aristóteles, que está en el siglo IV, siglo y medio más tarde se va al diablo Atenas y la democracia. Se pierde. Lo ideal es un equilibrio entre las élites y el pueblo. Una combinación de los que saben, de los honestos, de los virtuosos y de la necesidad del pueblo. Cuando no hay ese equilibrio, se derrumba, porque entonces el pueblo sigue al primer demagogo. Ahora bien, lo que tú me dices del Congreso es tremendo, porque gran parte de la crítica al Congreso, a las personas que están en el Congreso, es una crítica de que se asombran de que tal persona, tal otra, no abusa el poder, se lava los pies, se roba la luz y cosas por el estilo. Yo me sonrío un poco, porque digo, esas personas no son parecidas a muchísimas personas de la sociedad peruana. Las otras, la señora de a pie o el señor de a pie que tuviera ese cargo no haría lo mismo. No se estamos asombrando, nos estamos asombrando porque en ese espejo nos estamos mirando todos. Están llegando peruanos muy peruanos, pero perdón, sin particularizar como estás haciendo, ¿no? Cuando Fujimori cerró el Congreso, fue una aprobación, pero así casi enorme. Bueno, todavía no había pasado eso, claro. Era un buen Congreso. O sea, ahí hay un problema de que somos una sociedad bien antiparlamentaria. Habría que trabajarlo más porque lo es. No se ha explicado todavía ciertas cosas, o no se quiere, ¿no? Se quiere más bien una democracia directa. O el sistema de repente es un problema muy simple. El sistema de elecciones no está bien construido para que tú sepas quién es tu diputado. El sistema de distritos y en otras partes. Entonces, lo que yo digo es que lo que no se dice siempre, pero los profesores de ciencias políticas sí lo dicen, una democracia no es sino un sistema de élite competitivas disfrazada. Por último, una serie de sistemas de oligarquía que le piden al pueblo su aprobación. Ahora bien, si en el Perú fallan las élites, y eso puede estar pasando, tema de Basadre, entonces las gentes no se sienten contentos con ninguno de ellos, con lo que está representado, y entra en crisis la representatividad misma. Hay que cuidar por quién se vota. Eso es evidente, porque hay un juego de las dos cosas. Vamos a hacer acá una nueva interrupción y ya regresaremos. Continuamos esta interesante conversación con Hugo Neira. Dice certeramente Jean-Paul Sartre que la estupidez es una forma de opresión, es un arma que tiene el sistema para mantener sojuzgada a la gente, ¿no? Y para que la gente no piense. La estupidez y la tarea de embrutecimiento, sobre todo a través de los medios de comunicación masiva y especialmente la televisión, es un hecho, ¿no? Me parece palmario y muy claro. De modo que es cierto, ¿no? La estupidez es opresiva. Popper ha dicho que si no se controla la televisión, es inútil hablar de la democracia.
Yo, conversando aquí con el profesor Mosterín, le dije eso, porque es un gran conocedor de Popper, incluso se jacta de haber estado 2 o 3 veces tomando 5 o'clock tea, ¿no? en la casa de Popper, que Popper no es inglés, ¿no? Pero bueno, pasó mucho. De Viena, como claro. Genios que aparecen. Y entonces él se resistía, ¿no? a aceptar que Popper hubiese dicho eso, pero yo le saqué la cita textual con fuente y todo de Sartori, porque Sartori menciona este juicio de Popper, que además me parece a mí exacto. Y recuerdo que Mosterín me decía, lo que Popper me ha dicho, lo tiene escrito, es esto, que cuando se trata de comparar la dictadura o la tiranía con la democracia, él solo ve una diferencia. Y es que cuando tienes una tiranía o una dictadura, entonces para salir de esa tiranía o esa dictadura, pues generalmente hay una guerra civil, derramamientos cruentos y es un desastre todo, ¿no? En cambio, para salir de una democracia, bueno, 4 o 5 años, pues cambias, ¿no es cierto?, a la gente y sigues con el asunto, ¿no? Pero aparte de eso, decía Popper, los dos son, ¿no? Los sistemas son igualmente ineptos, corruptos, una desgracia. Eso dicho por Popper, no dicho por cualquiera, ¿no? Eso me decía Mosterín Solano. Pero lo otro no, porque Popper era un liberal. Pues muy bien, puede ser un liberal y todo, pero yo no puedo admitir, y creo que Popper no lo admitía, que usted tenga la libertad también en una democracia de embrutecer a la gente. Y pues Mosterín me decía, pues también debiera haber esa libertad. No, le dije, ahí sí discrepamos completamente. No, una cosa es que yo tenga la libertad de expresarme libremente, pero que no en ejercicio de esa libertad yo la use impropiamente, ¿no es cierto?, para idiotizar pues a la teleaudiencia. No, pues, bueno, entonces era un callejón de salida porque no quiso admitir, ¿no? Pero de hecho, es una situación que se produce y que ya no tiene ya vuelta de hoja, porque sencillamente no es reversible, y los medios son pues ahí definitivos, ¿no? De modo que yo quisiera que tú, con tu solvencia reconocida, expongas algunas ideas sobre el particular. ¿Cómo no, Marco Aurelio? Y no es que me ponga de acuerdo para estar de acuerdo siempre contigo, pero sigo en esa línea. No ha habido un arreglo, no nos hemos visto antes de llegar aquí. El tema es muy grave, porque, vamos a ver, el gran rival del púlpito, con perdón de todas las creencias, yo respeto todas, fue la cátedra. La universidad se hizo para pensar libremente en temas, para comenzar, no eclesiásticos, no teológicos, sino del mundo real. Comenzó con Galileo, ¿no?, con Descartes, el método de cómo organizar tu vida, ¿no?, desde el punto de vista concreto. Ahora bien, el gran rival de la cátedra, de la palabra, en todos los sentidos, hoy día, son los medios de masas. Es evidentemente. Y no sabemos qué hacer ante eso. Eso es un hecho nuevo. ¿Por qué es una dificultad? Porque ustedes pueden imaginarse el esfuerzo que yo hago personalmente, y Marco Aurelio, y todo aquel que quiere hacer este espectáculo de pensar en público, es muy grande. Porque para pensar hay que construir un silogismo. Hay que decir dos premisas y una conclusión, si eso lleva tiempo. Y la televisión manda el tiempo, es el minuto. Entonces nos cuesta con dificultad hacer este ejercicio en poco tiempo. Entonces acá hay un problema. Ahora bien, el tema es tan importante que yo diría, una vez más, que todo esto parte de un Big Bang, que fue la Ilustración, un punto de partida, que parte de Manuel Kant, el filósofo, una sola línea de Kant, dijo que la Ilustración consistía en saber pensar por su cuenta, si no se salía de la minoría de edad. Sapere aude, en latín, piensa por tu cuenta. Y la cuenta de pensar por tu cuenta es sin el clérigo, sin el jefe de partido, incluso sin el intelectual, sin el maestro. Ve tú los textos y razona por tu cuenta. Esto es el punto de partida de la modernidad. Es decir, el lema de Freud, ¿no? Entonces, atrévete a saber el lema de Freud. Atrévete a saber. Sí. Y el otro gran tema de Marx
no es el Estado, no es las clases sociales, cómo salir de la alienación. Y una de las alienaciones, la que él no conoció, es hoy esta supuesta facilidad que ha dado un medio de comunicación. Y entonces, hacer esto, como estamos haciendo en este momento, y yo lo quiero, no por nada, no por sobonería, felicitar al canal y a Marco Aurelio que mantiene este ejercicio temerario de razonar delante de miles de personas, no de millones, no de miles de millones, pero hablamos de Borges hace un rato, es sustancial. Yo no digo que toda la televisión tenga que hacer esto, pero tiene que tener programas en que la gente no sepan que estamos corriendo un riesgo, que en el sentido de que sin red de socorro nos razonamos, pensamos, decimos las cosas con todas las limitaciones humanas que se tienen. Una observación. Una cosita, Margarito, nunca ha habido más posibilidad de tener acceso a la cultura que el día de hoy, a los libros, al conocimiento, al cine, y a la propia internet sabiendo usar, que el día de hoy, y sin embargo la gente se está acostumbrando a no hacerlo. Una observación que además la han hecho varios autores, entre ellos Erich Fromm, cuando publicó los manuscritos económicos filosóficos, y es que la historia ha hecho una sola corrección al concepto de alienación de Marx. Porque solamente en una cosa se equivocó, y es que Marx, como tú sabes bien, creía que la clase más alienada era la clase trabajadora, y no es así, pues la más alienada ahora no es la clase trabajadora, sino la alta burguesía, todos los señores de cuello y corbata y todo están mucho más alienados, ¿no?, que la época de Marx, ¿no?, lo que él imaginó. Y lo que algunos filósofos dicen hoy día, lo que ha surgido hoy día es el esclavo satisfecho, claro, ¿no?, que le mandan a consumir cosas, que tiene un buen nivel de vida, que se jacta de no ser culto la primera vez. Pero yo digo, conversando con esto, yo creo que aquí hay un problema en las sociedades modernas, en lo que había visto Hannah Arendt, la posibilidad de un nuevo despotismo, y es que mientras las masas no leen y estudian, las élites sí lo hacen. Y entonces se está creándose una división terrible, tan parecida como la que hubo en Roma. Entonces, la gran alienación es que no tengamos no solamente la libertad, sí, sino el placer de jugar, de divertirnos leyendo algo, razonando, estudiando, viendo la antropología, la sociología, el conocimiento, a la curiosidad, porque eso es muy divertido y nos hace libres y nos hace seguros de nosotros mismos, ¿no es cierto? No es malo ser intelectual, y el intelectual puede ser cualquiera. Hoy día cualquier persona puede ser perfectamente una persona curiosa, inteligente, que le haga que vea el mundo con sentido, con significación. Yo creo que hay una tremenda dificultad ahora que no la había, al menos en la medida en que hoy la hay. Y es que para ser intelectual hay que concentrarse, hay que reflexionar, y para usar un verbo que, como decía Ortega, solamente existe en castellano, hay que ensimismarse. Es un bello verbo. Y ahora no es posible eso por la multiplicidad de estímulos. Cada día surgen nuevos estímulos y entonces la gente está proyectada hacia la exterioridad, ¿no? Entonces la gente no se introvierte, sino se extravierte. Y así no se puede ser intelectual. Está pendiente de las cosas que surgen, las nuevas tecnologías, ¿no? Entonces, en esa medida es bien difícil. Ahora la contraparte del concepto de Ortega que dice de asimilación es alteración. Claro. Alter es ser como el otro. Claro. Ser como el otro es tratar de vestirse como él. Pero fíjate, yo en mi libro digo que una de las independencias es la independencia de la ciencia, el conocimiento, la tecnología. Sí, al final de cuentas es una serie de independencias, ¿no? Comenzó con la política y siguieron otras. Para eso recorrerán ustedes el libro. Pero esa es una época sensacional, porque a su vez están dadas posibilidades que no se dieron en ningún momento, y es cuestión del manejo de tiempo, ¿no? ¿Qué se hace con el ocio? Todo está en qué haces con tu ocio. De pronto puedes jugar ajedrez, conversar con amigos, hacer yoga y también leer o escuchar música. Y en cada caso, a mí me preguntan, ¿cómo hace usted? Yo sé lo que hago y lo cuento, pues no es porque sea ejemplar, me concentro. Cuando estoy escuchando música, escucho música, ¿verdad? No, la música no me acompaña en la lectura. Cuando leo,
y cuando solo conversar con un amigo lo escucho y converso, pues cuando bailo. No, pero pero está mal el ejemplo. Porque no, tú no eres en ese sentido, ni tampoco yo, por supuesto, un buen ejemplo, porque nosotros ya estamos entrenados, o sea, digamos, el resto no, y además los otros cuentan con una complicidad que es una complicidad invalorable, que es la del cerebro. El cerebro normalmente está distraído. Para concentrarse y para pensar hay que llevar la contra al cerebro, porque el cerebro depende mucho de la atención mariposeante. El cerebro naturalmente no se concentra, ¿no? Y entonces por eso toda concentración es un esfuerzo. Y si hay algo que detesta el ser humano, es el esfuerzo. Vamos a hacer un nuevo corte, el último, y ya regresaremos. Bien, este es el tramo final de esta interesante entrevista al sociólogo y pensador Hugo Neyra. En la página 108 de tu obra, luego de citar un pasaje del discurso de la servidumbre voluntaria del escritor francés del siglo XVI, Etienne de la Boétie, te preguntas, ¿cómo es posible que los hombres consientan en servir al tirano y en obedecerlo? Bueno, fíjate, en un trabajo de mi autoría que se titula Naturaleza y Artificialeza en el ser humano, ¿no? Menciono la extensa lista de conductas innatas de los miembros de nuestra especie, ¿no? Y digo, entre otras cosas, lo siguiente, leo textualmente: la predisposición a la obediencia y a la sumisión es innata. Y lo mismo la predisposición al mando, a la jefatura o al liderazgo. Es decir, mandar nos es connatural, pero también nos es connatural obedecer y someternos, ¿no? Entonces, contrario sensu, el anhelo de la libertad, por ejemplo, es cultural. Eso no nos es consubstancial, no nos es inherente, no nos es connatural, es un producto cultural o facticio, no ficticio, facticio. Bueno, claro, cuando la predisposición al sometimiento se lleva pues a un extremo, entonces el ser humano termina sirviendo al tirano, ¿no? Pero esta servidumbre no es un misterio, no, es simplemente la amplificación ya desmedida de un hecho que es propio de la conducta de nuestra especie, ¿no? Entonces nosotros somos animales jerárquicos, porque los grandes monos todos son jerárquicos, ¿no? Entonces nosotros no somos igualitarios. Y por eso es muy difícil, entre otras cosas, no solamente por eso, pero por eso es muy difícil que alguna vez triunfe la democracia, porque la democracia es igualitaria. Y en esa medida es contraria a la naturaleza humana, que no es igualitaria. Entonces al ser humano le significa un gran esfuerzo ser igualitario, porque no le nace, y lo que no nace no crece. Pues el ser humano o manda o se somete, pero que yo me sienta igual al vecino, eso es bien difícil, ¿no? ¿Cuáles son los comentarios del doctor Neyra? Bueno, yo propongo una mirada realista y binaria, ¿no?, al mundo de los seres humanos, en particular en el campo, en este caso específicamente de las ciencias políticas. Diría que hay dos libros fundadores, bueno, así es un poco arbitrario, de la línea del hombre libre, razonante, que llega al acuerdo con nosotros, que es el discurso, ese es el contrato social. Claro. Eso es Rousseau. La libertad, el instinto de obedecer siempre y cuando le hayan pedido los acuerdos y él consienta. Pero yo invitaría a casi editar o empastar a la vez eso con el discurso de Etienne de la Boétie, que es un humanista contemporáneo de Montaigne, que ve que por todas partes los hombres obedecen voluntariamente y con contentamiento. Entonces, ¿cuál es la verdad? Ambas, las dos cosas. La necesidad de ser libre y al mismo tiempo la tendencia a la sumisión, a la aceptación del poder, tal como. Pero esa dialéctica y sus contradicciones existen otras cosas, claro. El Freud mayor, como tú sabes, descubre con espanto, un momento determinado, para esto lo explicaría mejor que yo, algunos psicoanalistas de Lima, amigos míos, en una de sus conversaciones con uno de sus pacientes, que además del libido, del deseo de vida, ¿no es cierto? Lo erótico es muchas cosas, no solamente lo sexual. Claro. Bueno, está el instinto de muerte.
también habitándonos. Entonces, vida y muerte. Entonces, decir que una sociedad solo tiende a la libertad es decir una cosa más bien política, demagógica, unilateral, excesivamente optimista. Decir que nacemos para ser esclavos es igualmente absurdo y parcial. Decir que ambas cosas están inscritas en los comportamientos de una sociedad es sí oscilante, dubitativa, habitados por almas distintas, y es esa la dialéctica y la historia de cada uno de nosotros. Pero ya que citabas a psicoanalistas, voy a citar a Max Hernández. Max Hernández, y esto espantó a César Lévano, que lo dice además, manifestó que el ser humano en general lleva con bastante comodidad sus cadenas, ¿no? Sí. O sea que no es tampoco que pobrecito, no, también hay un acostumbramiento a la servidumbre. Y hay una, ¿cómo no? Y hay una frase que me viene a la memoria inmediatamente por la asociación, cuando las tropas francesas, que eran tropas de ocupación, entraron a España a liberarlos del poder de Fernando VII, el pueblo español gritó ¡viva las cadenas! Entonces, como dijeron, pero estas son las cadenas, ¡viva las cadenas! Entonces, también existe eso, y hay que ser realista, porque ambas cosas se juegan, ¿no? Entonces, mi comentario es que una mirada que no sea ni pesimista ni optimista admite que estas son dos polaridades en el individuo y en la sociedad absolutamente posibles. Hannah Arendt, que escribió después del formidable libro sobre el totalitarismo, la vida activa, dijo que otro despotismo se cernía sobre las sociedades modernas, siguiendo Tocqueville, que era un despotismo dulce, en que sobre las mayorías había una suerte de poder paternal que los guiaba y los apartaba de la vida pública, les dejaba la vida, el Haum, la felicidad, los placeres, pero lo público, la política, lo hacían unos cuantos, aún en las sociedades más avanzadas. Entonces, eso es también un signo de decrepitud y de muerte, de riesgo, ¿no? Porque si quedan unos cuantos para hacer las cosas, pueden hacer pastos disparates. Sí, las dos cosas. El premio Nobel de Medicina Peter Medawar ha dicho que desde la década de 1940, poco más o menos, la inteligencia está disminuyendo en el mundo. Y que hoy no somos más inteligentes que antes, sino menos. Y que por lo tanto está aumentando la estupidez. Entonces hoy somos más estúpidos que antes. Cuando preguntaron al paleontólogo francés Pierre Viverson si éramos más inteligentes, dijo dos cosas. Una, que va a ser bien difícil que seamos más inteligentes porque los integrantes, los miembros de la inteligencia se reproducen poco. Y entonces las dirigentes, los grupos selectos son cada vez menos, no más. Y que además él, por sus propios estudios, ha podido comprobar que la inteligencia del hombre que habitó Lascaux o la cueva de Altamira no era diferente de la inteligencia del hombre moderno. Lo que sí ha variado evidentemente es el caudal de conocimientos y la técnica, ¿no es cierto? Pero nosotros tampoco somos más inteligentes que el hombre del Paleolítico Superior. El lapso, por supuesto, es muy breve, ¿no? El Paleolítico Superior acá son 40.000 años, entonces eso no es nada en el reloj de la evolución. Pero, de todas maneras, pues tampoco somos, la antítesis de un cavernícola. Entonces, creo que esto, unido a lo que Sartori con mucha razón ha llamado el peligro de la facilidad de la era digital, que es una facilidad que es la misma que tiene la droga, que no te hace pensar que no se puede vaticinar sino algo bastante oscuro, porque si ahora no somos más inteligentes, sino menos, y si tampoco nos hemos distinguido pues del cavernícola de Altamira, entonces ¿qué nos queda? Aislarse un poco. Yo sigo pensando que lo que podríamos envidiar a los hombres del siglo XIX del comienzo del XX eran que la posibilidad en algunos casos
de trabajar en lugares pequeños. O sea que las grandes universidades del mundo siempre han sido pequeños pueblos. Oxford es chiquito, Stanford también, ¿cómo se llama? El pueblo donde se desarrolló la obra de Heidegger, es un pequeño pueblo de Alemania, y además él era un hombre muy rural, como digamos una gran universidad en Chosica, o un lugar así. Es el tiempo que le podemos dedicar a estudiar, a encontrarse con otros, a conversar, a un campus gigantesco. Ahora, por asociación, mientras te escuchaba, hay un libro maravilloso, buscar el nombre, pero no me acuerdo, es un texto de un antropólogo que dice edad de las cavernas, edad de la abundancia. Entonces decía que en la época de las cavernas, ¿no? Metáfora, no solamente en las cavernas, había una abundancia de caza. Europa era una especie de Amazonía, claro. Circulaban los mamuts, todas las piezas de cacería posible, los antílopes, lo que sea, y los seres humanos, ya los Cromañón habían vencido a los, desalojado a los Nardental, no eran más allá de 60.000 seres humanos. Entonces se cazaba a un buen mamut, se tenía comida en abundancia, se le ponían en la nieve, y todo el tiempo se dedicaban ¿a qué? Entonces a vivir, pintaban, copulaban, se dedicaban a ritos, pensaban. Es un momento en que se inventa a la vez la religión, los mitos, la pintura y probablemente los comienzos de la escritura. En el mismo momento, es un gran momento de ocio creativo. Es lo que decía Stefan Zweig, un momento estelar. Un momento estelar. En momento, nunca hubo más humanistas que entre los hombres, entre los cazadores de ese momento, ¿no? Llamo humanista a una persona, imagínate que viviéramos así, hiciéramos un gran negocio, en 3 meses, pues, ¿no?, del año, un negocio fabuloso. Hiciéramos lo que hacían los ricos en Venecia, el resto del tiempo nos dedicamos a grandes comidas, bailes, gozos carnales, pero además pintar, hablar con los poetas, con los escritores. No hacen eso los ricos de nuestro tiempo, siguen trabajando. Claro. Entonces, qué lástima, ¿no? Qué lástima que los ricos sean los ricos. Habría que decir eso, lo que decía un escritor inglés, Bernard Shaw, decía de los jóvenes: la juventud es magnífica, qué pena que la tengan los jóvenes. Entonces, qué pena que la plata la tengan los ricos, porque nosotros haríamos otra cosa. ¿Qué ha sido los grandes momentos de ocio, de creatividad? Ha sido cuando sobre una riqueza enorme se ha producido ocio inteligente, ocio que pasa por el cuerpo, por la cabeza también. Me indican que ya el tiempo se ha vencido, entonces rápidamente, ¿qué tienes en preparación? ¿Qué piensas publicar después de las independencias? 2 cosas, estoy haciendo viajes por el Perú, las 2 cosas no tienen nada que ver una con otra. Viajes por el Perú para examinar cómo está la sociedad de los pequeños pueblitos. Yo soy un sociólogo de a pie, me voy por ahí, converso con la gente, tomo notas a pueblos así aislados. Me instalo en cada capital de provincia y recorro el contexto, porque el Perú es un país de reinos, ¿no? Y eso por un lado. Todavía no tengo ni idea cuándo reuniré todo eso, lo publicaré. Y la otra cosa es un libro que tenga que ver con las construcciones mentales de los peruanos durante estos 4 siglos, que van por el lado del barroco. Somos barrocos en todo. Entonces, en la política, en la cultura, en la manera de vivir, y el barroco es creativo y destructor a la vez. Entonces tengo un libro de orden cultural, digamos así, el otro de orden sociológico, y los dos son distintos, uno es sociología, el otro es una especie de reflexión de la cultura en la que hay diversas disciplinas. Eso es lo que estoy haciendo. Bien, muchísimas gracias a Hugo Neira por su valiosa colaboración, y con ustedes será hasta el programa siguiente. Muchas gracias, por